Buenos días, niños. Espero que hayan amanecido muy bien, con muchas ganas de aprender. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a hablar de las conjugaciones del verbo. Los accidentes del verbo que ya hemos aprendido son persona, primera, segunda, tercera, número, singular y plural. Tiempo, presente, pasado y futuro. Modo, indicativo, subyuntivo e imperativo. Ahora vamos a hablar del accidente gramatical conjugación. El verbo tiene primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. Vamos a ver. Entonces existen tres conjugaciones del verbo. Los verbos en infinitivo terminan en ar, ir. Las conjugaciones del verbo son: primera conjugación, verbos terminados en ar. Segunda conjugación, verbos terminados en er. Tercera conjugación, verbos terminados en ir. Ejemplo: saltar, bailar, cantar, jugar son de la primera conjugación. Beber, leer, comer, aprender son de la segunda conjugación. Escribir, abrir, vivir, sentir son de la tercera conjugación. Muy bien. Entonces podemos decir que la conjugación del verbo son: primera conjugación, verbos terminados en ar. Ejemplo: tomar, nadar, saltar. Segunda conjugación, verbos terminados en er. Leer, correr, tejer. Tercera conjugación, verbos terminados en ir. Reír, huir, construir. Entonces vamos a ver la primera conjugación, cuando los verbos terminan en ar. Primera conjugación, verbos terminados en ar. Ejemplo: estudiar, gozar, pensar, caminar, saltar. ¿Se dan cuenta? Los verbos terminan en ar, son de la primera conjugación. Ejemplo: jugué. El verbo conjugado es jugué. El verbo en infinitivo será jugar. Pertenece a la primera conjugación. La segunda conjugación son cuando los verbos terminan en er. Segunda conjugación, ejemplos: leer, comer, correr, beber, barrer. ¿Se dan cuenta? Todos los verbos terminan en er. Pertenecen a la segunda conjugación. Ejemplo: el verbo conjugado soy. El verbo en infinitivo es ser. Pertenece a la segunda conjugación porque termina en er. La tercera conjugación, cuando los verbos terminan en ir. Vamos a ver ejemplos. Tercera conjugación, cuando los verbos terminan en ir. Dividir, vivir, salir, partir. Ejemplo: el verbo conjugado viviré. El verbo en infinitivo es vivir. Pertenece a la tercera conjugación porque termina en ir. Entonces, el infinitivo del verbo es la forma que se emplea para enunciar los verbos. Ejemplo: el verbo infinitivo: escuchar, vender, abrir. ¿Se dan cuenta? Termina en ar, en er y en ir. Hablar, comer, vivir.
Las tres terminaciones del infinitivo son ar, ir. Muy bien. Recuerden que el infinitivo del verbo no expresa modo, no expresa tiempo, no expresa número ni expresa persona. Vamos a ver algunos ejemplos en oraciones. Presten mucha atención. Lo mojaron con agua sucia. Lo mojaron con agua sucia. El verbo es mojaron. Mojaron. ¿Cuál es su infinitivo? ¿A qué conjugación pertenece? Vamos a ver. El verbo, la forma verbal, mojaron. Muy bien. Mojaron, su infinitivo es mojar. ¿A qué conjugación pertenece? Primera, porque termina en ar. ¿Se dan cuenta? La forma verbal mojaron, su infinitivo es mojar. La conjugación primera, porque termina en ar. Siguiente oración. No llores, por favor. ¿Cuál es el verbo? Llore. Muy bien, vamos a ver. Llores, su infinitivo es llorar. Pertenece a la primera conjugación porque termina el verbo en ar. Siguiente oración. Se ríe de la broma que le hicieron. Se ríe de la broma que le hicieron. Acá observamos dos verbos, ríe y también el verbo hicieron. Muy bien. Ríe, su infinitivo es reír. Pertenece a la tercera conjugación porque el verbo termina en ir. La siguiente forma verbal, hicieron. Hicieron, su infinitivo es hacer. Pertenece a la segunda conjugación porque el verbo termina en er. ¿Se dieron cuenta que esta oración tiene dos verbos? Vamos a ver la siguiente oración. Ella se durmió muy cansada. El verbo es durmió. Durmió, su infinitivo es dormir. Pertenece a la tercera conjugación porque el verbo termina en ir. Vamos a ver esta forma verbal. Estudiaremos. Su infinitivo es estudiar. Pertenece a la primera conjugación porque el verbo termina en ar. Veamos esta forma verbal trajo. Su infinitivo es traer. Pertenece a la segunda conjugación porque el verbo termina en er. Siguiente ejemplo. Venimos. La forma verbal venimos, su infinitivo es venir. Pertenece a la tercera conjugación porque el verbo termina en ir. ¿Se dan cuenta que es fácil reconocer el infinitivo y la conjugación del verbo? Continuemos. La forma verbal muele. Su infinitivo es moler. Pertenece a la segunda conjugación porque el verbo termina en er. ¿Se dan cuenta, niños, que es fácil la conjugación del verbo? Mi niño, le dejo con este mensaje. Me cuidas, me enseñas, me guías. Gracias, Dios. Dios mediante, nos vemos la próxima clase y espero que hayan comprendido el tema. Los accidentes gramaticales del verbo. En esta oportunidad hemos aprendido conjugaciones. Hasta la próxima clase, niños. Los quiero mucho.